secuestrado y muerto. ¿Quién coño es mi madre eres tú? ¿Ah? ¿A ti te gustaría que te quiten la mujer? Ustedes se les acabó el bonche pa' jugo. Yo no sé qué entretenimiento estaba, si la delataba, su forma de actuar. Me vacila cómo contestar. La de Señora, ¿qué noticias tiene de Efraín? Bueno, que se me perdió ese día 11 con el Douglas, bajó para abajo y esta es fecha que yo no sé de ese niño. Estoy desesperada porque es el que me mantiene a mí y a su abuela. ¿Y no cree usted que podría estar en casa de algún familiar suyo en el interior? No, porque ya yo me informé, mi hermana se informó y dijeron que no, que para allá no ha ido. ¿Qué gestiones ha hecho ante las autoridades para la localización? Ahí a todas partes, donde los dicen vamos y nada. Tengo uno de esos niños, el que debe estar de policía. ¿Es estudiante? Sí. ¿Cuál policía dice usted? Bueno, el que dicen que es culpable, la tal Chela, que dice que es culpable y no sé, bueno, no la conozco, ninguno de los dos. Ahí me regaló un abogado amigo mío un libro de un penalista italiano llamado Francesco Carneluti, que se llama Las miserias del proceso penal. Ese hombre plantea un librito muy pequeño el drama del hombre y el drama del criminal, el drama del hombre. Pues. Entonces yo, a raíz de esa lectura, dije, voy a buscar un criminal venezolano. Y caí en Ledesma, porque era un hombre realmente significativo, un hombre que con un uniforme se había utilizado un emblema del Estado, pues, policía con una ventaja sobre el ciudadano común para delinquir. La única verdad que yo tengo, pues, y sostengo como absoluta, es la existencia de Dios, porque para mí todas las verdades son relativas. Y comencé a filmarlo en la cárcel Modelo, donde él está preso. Y entré con mi permiso y todo con mi cámara, igual, pues. Igual como se entra en cualquier sitio decente, pues. Ya lo había filmado 2 días. Y un periodista fue ateado que yo estaba filmando Ledesma. De la prensa amarilla esta vez. Y el día siguiente apareció Ledesma, actor y con dinero. En fin, papá, se armó el escándalo. Si te arrepentido ante Dios, ¿por qué no te arrepentido ante los hombres? Porque yo te voy a decir una cosa. Actualmente, pues, vivimos un estado tal de hipocresía. Yo lo pienso así. Que a veces yo veo al mundo, la vida, como una especie de obra teatral, donde además de espectadores, somos parte de esa escena y que lo que llevamos son máscaras puestas. Cuando me acusan a mí de apología del delito, la película no estaba hecha. O sea, un delito de intención, un delito de edad media, donde tú piensas escribir sobre el Papa, entonces te matan, porque en tu pensamiento estaba escribir sobre el Papa. Que el cine es el único vehículo que logra no solo el registro y el testimonio, la reelaboración, el análisis crítico de una realidad, sino que permite que el espectador se incorpore vivamente a esa realidad expuesta en la pantalla con todas las contradicciones que esa realidad tiene. Eso asusta muchísimo a la gente. Evidentemente que se nos quiere como condicionar y condenar a hacer un cine bobo, un cine aséptico. Y el cineasta y el cine no es una cosa aséptica, sino el cine y el cineasta quieren testimoniar su propio tiempo y las contradicciones de su tiempo. La pasé y media
en la Facultad de Derecho de la Facultad de Derecho de Mérida, en la ULA, y él fue decomisado por PTJ. Ya tenían el cuerpo del delito en la mano. Ahí me dictaron un auto de detención. Entonces tuve 60 y tantos días preso. Había una denuncia de la corrupción policial allí, absolutamente, del tráfico de drogas entre los penales, de la condición de hacinamiento de los presos comunes aquí. O sea, hay una denuncia de una realidad social. Eso, por supuesto, molestó al establishment. También pasamos a mostrarles este tipo de lanza que usan los reclusos acá, como para repeler grupos de reclusos o bandas armadas. Esta es una manera de aislarlo, de hacerlo huir o correr. Este fue incautado en la letra F, un motín que hubo acá en la cárcel Modelo de Caracas. Acá tenemos escudos que usan en forma de caparazón para protegerse los lados débiles, como son el corazón, el pecho o la barriga. Son modos del recluso evitar la muerte o salir levemente herido. El país era otro, muy distinto, y pienso que ese cine, que ahora vemos con una cierta nostalgia, estaba ahí un poco para molestar y para recordar que había una Venezuela sumergida, una Venezuela cotidiana, que había saltado de la crónica roja a la sala cinematográfica. Al público le gusta ver y tiene curiosidad por las noticias que han causado sensación. Es decir, el asunto policial en Venezuela es un tema cotidiano. Nosotros nos movemos en la crónica roja. Eso es lo que pasa. Nosotros, nuestra vida está envuelta por la crónica roja. Y la gente a veces quiere ver. Las películas que tienen que ver con la violencia urbana y marginalidad y todo eso tienen mucho éxito. Y tienen mucho éxito porque vivimos en un país con una inmensa violencia urbana, con una inmensa marginalidad. Ahí debe haber algo que la gente necesita reflexionar sobre eso. Digo reflexionar en el sentido más optimista, a lo mejor es una cosa medio masoquista o a lo mejor es una cosa... Pero yo creo que es que como que uno necesita como ver eso para poder entenderlo, porque vivimos inmersos en eso. Excepcional cantante de larga y exitosa trayectoria. Se nos presenta con un tema que hemos aplaudido todos y aplaudiremos de nuevo. El ladrón de tu amor, Gualberto Ibarreto. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar. Cuando se va a crear el Fondo de Fomento Cinematográfico, está la preocupación de las transnacionales norteamericanas que mandan al segundo a bordo de la Motion Picture Association a tratar de convencerme a mí, bueno, y detrás de mí todos los gremios, por supuesto, de que eso era una locura y de que eso no se podía hacer. Y había una huelga de transporte en Caracas. Y entonces el vicepresidente de la Motion Picture Association
O sea, el vicepresidente de la transnacional más poderosa del mundo después de las armas, la droga y el petróleo, tuvo que llegar al Tamanaco, donde era la cita, en un autobús de San Ruperto, porque no encontraron ni siquiera un taxi que se lo llevara. ¿Qué me dice el vicepresidente de la Motion Picture Association? Bueno, me dice que eso no puede ser, que eso es una locura, que es imposible que se haga ese fondo porque ese fondo va en contra de los intereses y de la libertad de comercio. Y yo le digo, bueno, mire, estas son las políticas de mi dirección. Si usted quiere ir a hablar con alguien y si esto no le gusta y no le parece, vaya a hablar con el ministro. El ministro, que fue el último ministro de Fomento de Luis Herrera Campins, era un señor andino chiquitito, muy bravo, un señor de esos andinos furiosos, que no sabía nada de cine ni le interesaba, pero era un tipo bien nacionalista y era un tipo con mucho coraje. Entonces yo voy y le planteo, le digo, mire, estos señores están diciendo que ellos no van a firmar el Fondo de Fomento Cinematográfico, que ellos se retiran y van a obligar a los distribuidores venezolanos a que se retiren, y ya estaban hechas las invitaciones, ya había salido Luis Herrera Campín diciendo que él iba a crear el fondo ese día, ya iba a salir en Gaceta. Entonces el ministro se pone tan furioso cuando yo le digo que van a dejar mal al presidente, que me dice, ajá, así es la cosa. Pues se meten ahí, en el cuartico donde me hacen a mí el café y donde tengo mi baño, y ya ustedes van a ver lo que va a pasar. Entonces nosotros estábamos los 6, así como los dibujitos animados, las 6 cabezas asomadas por la puerta entreabierta, viendo cómo el ministro se tragaba vivos a los representantes de la Motion Picture Association y les decía que este era un país soberano y que si el problema era que ellos no firmaban eso, él cerraba la importación de películas norteamericanas. Y así se firmó el Fondo de Fomento Cinematográfico. Esta tercera vez que me hace escuchar. Cree que si lo reconociera no se lo diría. Se trata de mi hermano. Claro que es tu hermano. Por supuesto que es tu hermano. Mira, lo mataron por bestias. A tu hermano. Cuando yo leí el libro de Marmonleón, 4 crímenes, 4 poderes, me interesó muchísimo que un policía denunciara la corrupción que había en el país, porque es una denuncia de la corrupción. Es decir, ¿qué es 4 crímenes, 4 poderes? Son 4 casos, ¿verdad? El poder económico, el poder político, el poder militar y el poder judicial, ¿verdad? Y entonces él demuestra que son culpables y salieron libres. Te vas a salir con la tuya. Le aconsejo que me suelte. Yo sé lo que quieres decirme, pero yo me cago en tu consejo. Mientras dependa de mí, te voy a tener en la cárcel, a pesar de tu papi. De todos modos, le aconsejo que me suelte. Y hay algo más. Un niño secuestrado y muerto. Ah, sí. Todos los cineastas estaban detrás del libro de Marmonleón. Todos se entrevistaron con él y él terminó dándolos a nosotros, a gente de cine. Y lo hicimos y fue una película muy exitosa. A la gente, al público, le gusta mucho que casos de la vida real que leen los periódicos o de libros, de cosas que pasaron, de esos documentos, se hagan ficción. Yo no firmo esa excarcelación. Dame la excarcelación de Liceo Corón y te la firmo ahora mismo. A él lo obligaron a violar, a matar, a robar. No le dieron oportunidad. Pero Nicolás Hernández, hijo, ¿por qué trafica? Por dinero. Tiene mucho más dinero que todo el que puedan darle esos negocios absurdos. Quiere emociones. ¿Y el papá? ¿Por qué se ocupa de él ahora? ¿Será porque siempre estuvo ocupado con sus millones para ocuparse de su hijo? Perdóname, pero yo no te firmo eso.
Pero bueno, dígame una cosa, ¿por qué se va del país? Mi hijo sale en viaje de descanso para Europa. Tiene que reponerse de los malos tratos recibidos por un policía que actúa tontas y a locas. ¿Ha hecho usted denuncia por malos tratos o torturas? No tenemos más nada que decir. El avión va a partir. Acaríciame con manos locas, enloquéceme con uñas y sonrisas, ámame, amor de amar, amor de piel. Acaríciame y ahógame en tus brazos, cuídame y mátame despacio, mírame, ¿no ves que estoy muriéndome? La película Los Criminales nace de una obra de teatro del mismo título que yo escribí por allí por los años finales de los años 60. La obra siempre cautivó a Clemente y era recurrente que cada vez que hablábamos tocando distintas ideas, él accedía a Los Criminales. Y accedía por una serie de motivos, porque la confrontación que se da dentro de la pieza, que es una confrontación social, una confrontación de clase, a él le atraía mucho porque decía que eso ocurría en Venezuela a pesar de la calma aparente que en el campo político y social se vivía en ese momento. ¿Qué vaina es esta? Una tarjeta de crédito. No jodas, también no vale un coño. Señor, las joyas están allí, todas las joyas están allí. Yo pienso que es una de las películas más intensas que tiene el cine nacional. Es muy interior, es muy densa, es muy llena de rabia, de sentimiento, y de que cada cual se desborda después cuando le toca el momento, cuando le tocan la fibra. Y eso Clemente lo supo hacer muy bien. Sucio. Mierda, cochino. Coño negro tenías que ser, no jodas. Ahora estás cagado, marico. Tú sabes lo que provoca contigo, coño de tu madre. Pisarte así, así, poquito a poco como una cucaracha, no jodas. Y acabar contigo y todos tus iguales. Recuerdo yo cuando este personaje entra a aquella quinta donde ellos, de su impotencia, donde realmente no encuentran qué hacer, descargan toda esta energía en este personaje. Pero no es el personaje, está descargando toda la energía en Venezuela, que es lo que quiso plasmar Clemente de la Cerda. Parte de Venezuela, el terrateniente, que tenía poder, que tenía dinero, estaba acabando con el pobre, lo maltrataba, lo vejaba. Por el poder, y eso es lo que Clemente quiso denunciar en su película. Yo disfrutaba haciendo la fotografía porque yo me compenetraba con lo que estaba pasando ahí. Yo juraba que era parte de mi vida, ¿no? Porque yo siempre quise agarrar a un malandro y hacerle eso. ¿Tú me entiendes? Volverlo pedacito, desaparecerlo al bicho así, pero dándole golpe. Y después me acosté y me puse en el lugar de esa ramera, de por qué un muchacho con esa apariencia, por cogerse unos mangos y hacer una travesura, se mete en sendo problemas. ¿Y por qué no hay nadie que le diga, tú hiciste esto mal, te toca pagar esto y esto, sin agredirlo, sin vejarlo, sin humillarlo? ¿Tú me entiendes? Uno tiene que tener la convicción de que la película, cuando se presente ante los espectadores, va a producir una polémica, va a producir una discusión, va a producir unas peleas, va a producir la quema del cine, va a producir la entrada del ejército, porque eso es, de una manera u otra, lo que el creador busca para remover a su sociedad.
El resultado pues es una película que se mantiene en el tiempo. Uno ve Los Criminales en este momento y todavía existe. Y ahora con más pertinencia existen los encuentros que se plantean dentro de la obra. Una horrible tragedia ocurrida acá que moverá los cimientos de nuestra sociedad debido a que estas familias forman parte de medios económicos y políticos de nuestra ciudad. El estado de zozobra en que vive nuestra capital es bastante alarmante y se puede comprobar acá en estos momentos cuando... Muchas niñas han esperado 15 años para este momento. Con los bailarines del Ballet de Venevisión, aquí está el vals Dama Antañona. El cine venezolano irrumpe con una gran capacidad de arrollar y con un gran deseo de demostrar los eventos históricos que ocurrían y de verdad atrapar los perfiles y el gesto que nos era, que era nuestro. Evidentemente, en esos años, la gran cualidad del cine venezolano fue contar un país que nadie se atrevía a contarlo en imágenes. Yo siento que la voz latinoamericana estaba mucho más en el cine que en la televisión en general en los años 70 y 80, definitivamente. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso. Está bonito el mar, ¿verdad? Quedémonos unos días más. Claro, tenemos American Express. 1000 rubros de la partida cambiaria. Bueno, uno siempre ha clamado por la justicia y uno siempre ha clamado por una libertad de expresión, que dicen que en la democracia hay una libertad de expresión. Eso es mentira. En un canal de televisión donde uno ganaba buen dinero, pero tú no puedes decir lo que tú piensas. Hay una autocensura, no te lo permiten. Estás al servicio de algo muy kitsch, muy cursi, el melodrama, que obliga a toda la gente, a todos los espectadores a no pensar. Es decir, terminaron con las ideologías. Y pienso que eso es muy malo. La ideología tiene que existir, el ser humano tiene que creer en algo. César decía, mira, estás haciendo un sancocho. Tu suegra se muere porque ella te dice que se muere. Tú tienes que... Aquí están las letras. De esas letras van a sacar ustedes de la situación hasta que yo diga corte. Entonces, claro, ahí se formó un zafarrancho en la escena de que se veía la mujer, que ya no sabía, ya decíamos que se murió tu mamá. Coño, qué vaina, se murió tu mamá. Y okay, pero ¿qué vamos a hacer, Camacho? Quédate tranquila, chica, porque no estoy nervioso ahorita. No, déjame pensar, déjame pensar. Coño, está muerta. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamadita! ¡Mamadita, no te vayas! ¡Mamadita! Mira, pero quédate tranquila un momentito. ¡Mamadita! Isa, serénate, chica, serénate. ¡Despiértate, mamadita! ¡Mamadita! Pero espera. La culpa la tuvo el sancocho. Ella no quería y tú lo obligaste, y tú que se atragantara ese poco de caldo y no quería más y tú se lo pisaste. Ah, pues ahora sí es verdad que se cagó la gata en el cortinero. Fui yo. ¿Cómo va a ser un sancocho, que es lo que más sano que hay? Es ella, que ya venía mal. Yo te dije que no la trajera, pero tú te empeñaste en traerla. ¿Y con quién le íbamos a dejar si todo se iba, mamá? Que se quede sola, que todavía puede. Pero tú no, porque tú eres el espíritu de la contrariedad. No te vayas, mamadita. Mamá, por ahí pasó mi abuelo no trae un caballo.
Bueno, el Viernes Negro fue el gran barranco económico. Nosotros estábamos dormidos soñando que éramos muy felices, que teníamos mucho dinero y que lo tendríamos para siempre. Y nos despertamos una mañana y nos dimos cuenta de que no, todo un país. Yo hice Adiós Miami, es una historia original mía, y el guión de Adiós Miami es de Fausto Verdial. Por fin salimos de ese zaperoco, de ese nido de víboras en que se ha convertido ese país. Ahora es el momento de vivir juntos, solos, de gozar la vida. Aprovechemos estos días para nosotros dos, solos. Creo que los que participamos en ella tuvimos la visión de adelantarnos un poco a los acontecimientos. Tan es así que esa película se filma en el año 83, que es el año del Viernes Negro. Pero el guión estaba escrito antes, o sea, coincide ese elemento. De hecho, se estrena el día que se cumplía un año del Viernes Negro, en febrero del 84. ¿No? Aquí estoy esperando por ti, mi amor. Para nosotros fue unas complicaciones porque la película se filmó, bueno, lo menos posible por razones de costo, pero se filmaron 2 semanas en Miami. Y habíamos sufrido en carne propia la terrible consecuencia de que el bolívar, que costaba 4.30 el dólar, se depreciara a 10 bolívares, lo cual nos creó un caos económico y tuvimos que, de hecho, muchas de las secuencias que se hacen en Miami se hicieron en Caracas para abaratar costos. ¿Qué más da? Toda la gente, el que dirán, si nada sienten, libres ya y felices por siempre. Esta es una industria que todo se paga en dólares. Absolutamente toda nuestra industria se paga en dólares. Y entonces, claro, al devaluarse la moneda de esa manera tan brusca, todo se vio afectado. ¿Qué pasa con Adiós Miami? Que es un tema que reflejaba lo que estábamos viviendo como país después de haber sido el Está Barato Dame 2, convertirnos en los Red Nose de ver en Miami las vidrieras y no poder comprar porque toda esa cantidad de cosas. Eso narrado como fenómeno social a través de una historia personal con una característica, con ironía, con humor, tuvo una aceptación del público. El público se veía reflejado en eso. He's alive. Hey, are you okay? How are you? Are you okay? Ayúdenme. Me escapé de Cuba. Soy un cubano que pide asilo o un trabajito, una ayuda para pagarme el pan. Óyeme, tú. ¿Dónde va? Esas películas tuvieron una asistencia del público bastante importante y además se mantuvo un tiempo suficientemente también importante en cartelera como para que no la sacaran los exhibidores por falta de público. Quiere decir que había un mensaje que estaba llegando y que le interesaba a la gente. Eso era tan emocionante, tú ibas al cine y te sentabas entre la gente y la gente se reía con los chistes, se reía con cada grosería que se decía. Se emocionaba porque se reconocía en la pantalla, reconocía sus historias, su humor. Se hacen 20 largometrajes en este país. Es una cifra asombrosa para un país tan pequeño como Venezuela. Se hacen 20 largometrajes y de los 20 hay 5 películas que están entre las 10 más taquilleras. O sea, no hay país en el mundo que pueda, salvo Estados Unidos o Francia, que pueda decir entre las 10 películas más taquilleras de ese año, 5 son nacionales. Era la efervescencia de una época y hay algo fundamental, no nos engañemos. En esa época hay cines en los barrios. No hay todavía los multicines en los centros comerciales. La ciudad está plagada de cines populares. Uno iba a San Agustín, La Pastora y siempre había un cine.
Cada vez que tú pases y veas algo que dice oración fuerte al Espíritu Santo, pares de sufrir. Ahí había una sala de cine que se acabó y la ocuparon estos señores. A mí me dan ataques cada vez que veo eso. Todas las salas de cine han desaparecido. Las únicas salas de cine que existen son las salas de los centros comerciales. Desaparecieron todas las salas de cine de Sabana Grande, en Caracas, desaparecieron todas las salas de cine que tenían una ubicación diferente a un centro comercial. Hoy sin ti no valgo nada. ¿Qué pasó y se perdió? Marco Antonio Etedgui, a quien ven en sus pantallas, resultó gravemente herido anoche durante una escena de la pieza teatral Eclipse en la Casa Grande, que presenta la Sala Rajatabla. Etedgui, de 21 años, fue alcanzado por una varilla metálica que escapó de la escopeta accionada por la actriz Julie Restifo 5 minutos antes de concluir la obra. Yo estuve muy cerca del caso Etedgui. El caso Etedgui, como todos saben, fue un accidente que sucedió en una obra de teatro donde Julie apunta con una ballesta y la ballesta se dispara y mata a Marco Antonio Etedgui. O sea, esa fue la inspiración, pero como se desarrolló la película realmente no tenía... Es decir, ni la actriz fue a la cárcel, ni hubo una cosa ahí con un triángulo, o sea, todo eso es decir, él solamente agarró ese hecho para plasmarlo en escena. Y claro, quizá el momento que me pudo parecer un poco fuerte es el momento del disparo, ¿no? Vestido de época y todo, que uno rememora. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Juan Carlos! Tenía muchos elementos, tenía drama, comedia y sobre todo que yo creo que el guión tenía una suerte de cercanía al ser común. Mira, no tienes nada que decirme. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, una cosita. ¿Qué cosita? Lo que tú siempre me dices, chico. ¿O prefieres decírmelo personalmente? ¿Aló? 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 Coño, no hay expansión, ¿vale? Antonio, apúrate que viene mi marido, apúrate, por favor. ¿Tu marido? Sí, mi marido. Mis interiores. En la vida no hay expansión. Tú te estás expandiendo y a la compañía de teléfono y te corto. Después que yo escribí todo el guión, hice la estructura general del guión, me fui a casa de José Ignacio Cabruja y se lo leí. Y él me dijo, tienes una gran película en tus manos. El acierto de esto es que este policía es venezolano. Este no es un policía extranjero, ni es Sherlock Holmes, ni es el inspector Nick. Esto es un policía venezolano que tiene su tragedia venezolana. Tenía que mantener a la esposa, al amante, y además le montaban cacho. ¡Qué tragedia!, ¿no? Entonces, ese es el humor que le gusta al venezolano, que se siente que a sus personajes les duele, aunque no sea su propia tragedia. Mira, ¿qué es esto aquí, chica? Rodolfo, nada, te paras de aquí ya. Déjala rifle. No te metas en esto, mano. Tú problema de mi mujer y yo. Chico, no seas necio. Mira, te dije a ti bien claro que no te quería ver con nadie. Señor, Eso es ridículo, estás poniendo la cómica. ¿Qué ridículo? Nada, te paras de aquí, te dije. Mira, no te metas en esto, por favor. No te metas en esto, mano. Mira, te paras de aquí, te dije. El hecho de que Homicidio Culposo fuese tan taquillera obedece, creo yo, a ciertos ingredientes. Giancarlo Simancas, que es un actor que, vamos a decir, que la gente le gusta ver. Elba Escobar, que era de la actriz que más había hecho cine hasta ese momento, de todos, pero sobre todo porque la gente, creo, que le gusta que pasen cosas, es decir, le gusta el cine de acción. ¿Tú no ves que con una vaina de esta es mucho el carajo que se ha ido? Que esta vaina es un arma, chico. Pero no me jodas mal, claro, chico, coño arma. Coño de madre. Que un coño de madre como tú no puede andar armado por ahí con una mierda ilegal. ¿Qué esta mierda? Arma, no joda. La gente tenía curiosidad de qué es lo que era un homicidio culposo.
porque el cine también es cultura. Hay unas palabras de Leonardo Sparren, crítico de teatro y de cine, que dice, no te montes en unas tablas, no tienes nada que decir, ni nada que enseñar, ni nada que recordar. Y nosotros necesitamos recordar nuestras cosas, ¿entiendes? No todos los días sea un homicidio culposo como ese. Mirada penetrante, de inmediato me invadió, descaro, vive en ti, descarado, eres un descarado. El cine infantil hoy es exitosísimo, pero hace años no lo era, porque el cine infantil solo puede ir, tiene vida los fines de semana o en horarios muy restringidos. Tú no puedes hacer un cine solamente para un horario de las 4 de la tarde o de las 5 de la tarde, y a las 7 ya no van y a las 10 no van. Es decir, Operación Chocolate dio mucho dinero y fue un éxito, pero a las 9 de la noche no iba nadie. Y en ese momento estaba ese muchacho. Estaba Milker, que irradiaba verdad, porque para que una película también tenga éxito tiene que tener verdad dentro. Aunque sea fantasía, pero tiene que tener verdad. Pase lo que pase, corre detrás de mí y no te pare. Juntos hasta la muerte. ¡Ya! ¡No disparen! ¡Que son niños! ¡No disparen! Pensar que eran ese par de malandritos. Entonces luego había siempre la crítica. Ustedes solo hacen películas de putas y malandros. Esa era una generalización, una simplificación muy grande. Lo que pasa es que lo que se hacía era retratar, quieras o no, el país. Y el país en su gran parte está configurado por un 80% de clase social, bueno, bajas. Yo creo que la leyenda fue gente que estaba en contra del cine venezolano, para atacar al cine venezolano y que la gente se alejara de las pantallas del cine venezolano. Eso fue hecho por los medios. No, pero eso fue un estereotipo en una determinada clase social aquí que no llegaba a las masas. Ese decir es un decir de aquí, pues el este. Yo ninguna vez en ningún barrio oí, no es que yo no veo el cine porque dicen grosería, pues el lenguaje yo es grosero. O sea, eso no es verdad. Nosotros no estamos señalando los meandros de la marginalidad o de la criminalidad para solazarnos en ellos, sino para mostrar cómo la sociedad venezolana movilizaba y manejaba y cultivaba determinados seres humanos en situaciones de gran conflicto. A veces se nos dice la violencia. Bueno, pero mira, estamos rodeados de rejas. Estamos rodeados, nosotros vivimos encarcelados. ¿Y por qué vivimos encarcelados? Por la violencia. La violencia nos circunda. ¿Cómo no la vamos a expresar? ¿Cómo no la vamos a retratar? Si es una parte tan importante de nuestra realidad. Siempre yo he hecho películas en las cuales tú estás contando del mundo en que vivimos. Y hay gente que le cuesta aceptar ese mundo, ese rechazo así formal de esa leyenda. Es el temor a sí mismo.
Es el temor a vernos, a reconocernos. Fíjate, a nosotros nos da pena que existan los negros, los indios, los sindientes, los enanos. No hay cosa que avergüence más a una familia que un enano. Si el enano es negro y enano, nadie lo trata, ni trata a la familia. Así como la clase popular se reconoce en esas historias, así la clase media alta y la burguesía rechaza ese reflejo de su propio país, porque en efecto ese no es su país. Ellos viven en otro mundo. Son ellos los que establecen ese prejuicio, pues yo lo llamo un prejuicio, porque cuando tú haces un análisis objetivo, cuantitativo de la temática de las películas, vas a reconocer que desde un inicio hay otras historias. Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos País Portátil, se habían hecho muchas películas que tocaban el fenómeno de la guerrilla en Venezuela. Y siempre decían que hasta cuándo películas de guerrilleros, igual que decían hasta cuándo películas de putas. Putas sigue habiendo, guerrilleros ya no. Nosotros no debemos ponernos tabú ni limitaciones con respecto a temas. Lo que debemos ponernos es en que cada tema debe ser desarrollado lo más ricamente posible, lo más ampliamente posible, lo más creativamente posible, pues. Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Son aromas que se quedan en el aire y una estela de fragancias van dejando. Es verdad, una luna y un romance en la distancia son elegancias que decoran los sentires más profundos de una seña de esperanza. Amén de Macho y Hembra, que obviamente Macho y Hembra fue un fenómeno a nivel cinematográfico y para nosotros fue un atrevimiento, ¿sabes? Cuando yo leí el guión, yo dije, bendito, en lo que vi la escena del ménage à trois, de la escena de sexo entre los tres, yo seré capaz de hacer esto. Pero por otra parte dije, yo no puedo dejar de hacer esta película, ¿cómo voy a dejar yo de hacer este guión tan bueno? Y lo hice y dije, no, sí, claro, muchas actrices, además ya había actrices que lo habían rechazado. Y llegó un momento en que yo dije, vamos a hacer algo. Si yo comienzo en este momento de mi carrera, tendría yo en ese momento 23 años, a ponerle límites a mi profesión, pues no voy a llegar a nada. O sea, yo me puedo poner límites personales, pero yo a mi trabajo no le voy a poner límites. No funciona, Daniel. Yo no puedo más, me siento muy mal. No podemos seguir así. ¿Pero de qué estás hablando? Pero si estamos muy bien, estamos mejor que nunca. ¿Qué pasa, mi amor? A lo mejor me adelanté un tiempo a películas que vinieron después en todo el mundo, ¿no? Las relaciones diversas, por decirlo de una forma. Yo creo que tiene que ver con mi espíritu ágrata, ¿no? O sea, el espíritu de curiosidad, de ver las cosas de diversas maneras. Y creo que va por ahí, ¿no? O sea, de estar investigando, de estar queriendo contar cosas contracorriente quizás, ¿no? Sin llegar a la provocación, porque yo no creo que las hacía por ser un provocador, las hacía porque me interesaba hacerlo, ¿no? Fue una experiencia a nivel profesional hermosísima. El último día de rodaje de la película, la última escena que se filmó fue la escena en la que Orlando Urdaneta me da de golpes, porque yo le confieso que le he montado cacho con un taxista, no me acuerdo ya ni qué, de los celos que me daba de que él prefería a la otra, ¿no? ¡Coño, suéltame, vale! ¡Coño! ¡De mierda! ¡Daniel! ¡Puta de mierda! Esa escena la hizo Mauricio con 3 cámaras para protegerla, para no tener que repetirla, y la ensayamos como una coreografía. Él me decía, yo voy a pasar la mano por aquí, tú vas a voltear para allá. En lo que yo hago así, tú revientas la broma de
de sangre, reventaba la broma, yo voy a darle el golpe aquí, en ese momento yo te tumbo, tú agarras la pistola. Era perfecta, una coreografía perfecta. Tanto que da la impresión de que Orlando me está matando en la película. Y no me rozó en la escena ni una sola vez. ¡No me amenaces, coño! ¡No me amenaces, coño de tu madre! ¡No me amenaces nunca! Yo me agarraba de las muñecas de él se supone que me ahorcaba. Yo me agarraba de las muñecas de él y la que hacía el movimiento era yo para que él no me hiciera daño. Cuando se terminó, que dijeron, corten, señores, se acaba de terminar el rodaje, Orlando se echó sobre mí como un niño y comenzamos los dos a llorar y comenzó el elenco, el equipo a aplaudirnos y aplaudirnos y aplaudirnos y nosotros llorábamos y llorábamos porque no queríamos terminar la película. A mí me tuvieron que sacar a rastras de un cuarto para hacer esa última toma. Porque yo no la quería hacer, era el final de la película. Imagínate tú la experiencia que fue para nosotros hacer esa película. Dime tú si no va a ser un éxito cuando nosotros estábamos allí con el alma entera entregados a esa película. Y eso el público lo agradece y se ve, traspasa la pantalla, ¿entiendes? Me acordé y lloré. Qué gafa. Una cosa que me da mucho miedo en este momento es que yo siento que las películas se están perdiendo. Yo sé que la Cinemateca tiene guardadas algunas películas, pero habría que recuperar todo eso y guardarlo en los nuevos formatos que existen. Yo estoy tratando de recuperar películas y no las encuentro. Películas que yo hice y no las encuentro, no existen. Porque el VHS dura 5 años y obviamente después no existe. Y los negativos están guardados en un sitio que uno no los puede tocar. Entonces alguien tiene que recuperar ese cine y que además esta nueva generación vea eso. La memoria audiovisual hoy en día es tan importante como la memoria escrita, es parte de la herencia. Lo que nosotros, ustedes, los directores, dejaremos a nuestros hijos será esa memoria visual. Y cuando vean nuestras películas y vean muy concretamente cómo vivía la gente, qué pensaba la gente, qué sentía la gente, cuáles eran sus condiciones, y eso lo reflejan nuestras películas, entonces van a tener un acervo documental, histórico, de entendimiento, antropológico, que quisieran haberlo tenido los historiadores sobre épocas pasadas en las que no existía ni la fotografía. Cuando yo hice Oriana me planteé hacer una película que yo quería hacer y que yo quería ver. Algo que era conectado con mi mundo, con el mundo que yo había conocido, con una Venezuela que yo conocí casi en sus últimos momentos, porque esa Venezuela que yo describo en Oriana ya murió, ya no existe, ya es una Venezuela totalmente del pasado. Para mí la única actriz que podía hacer Oriana en Venezuela era Doris West. En ese momento Doris acababa de perder a su marido y estaba sumamente deprimida. Doris estaba realmente muy mal. Y Doris, que había aceptado en principio hacer la película, cuando se le murió el marido, me dijo que no podía, que estaba demasiado afectada por esa muerte y que pues no, que no la iba a hacer. Y claro que me impacté muchísimo y dije, es que si Doris tiene que hacer la película y tengo que ver cómo hago para convencerla. Y estuve pensándolo mucho tiempo, pensando, y hasta que conseguí un argumento que me pareció así como infalible. Y fue a ver a Doris y le dije lo siguiente: Doris,
sea, yo entiendo que la muerte de tu marido te haya pegado durísimo, pero tú eres un artista y tú te debes, o sea, tú te debes a la humanidad. Todos nosotros nos vamos a morir, todos, y lo único que va a quedar atrás es el arte, por lo que hayamos dejado, lo que hayamos hecho. Y yo te ruego, por favor, no consideres que no te encierres en tu dolor de manera egoísta, sino que transformes eso en algo más generoso para tu gente, para tu país y para la humanidad. Creo que vale la pena. Yo no sé qué cuerda le toqué qué punto le tocó, pero en realidad sí me llamó al día siguiente y me dijo que sí lo iba a hacer. Ahí, entre esos dos árboles, ahí estaba, te lo juro. Pues yo no veo nada. Es que ya está oscuro. A lo mejor, pero yo creo que ahí no hay nadie. Es que era tan raro, tía. Hasta me dio la impresión que me estaba mirando. A esta hora del día la luz es engañosa y nos hace ver cosas que no son. Sí, aquí todo es engañoso. Y tú también. ¿De verdad crees eso? No lo sé. Escúchame un momento. Hay cosas que uno ve y sin embargo esas cosas no están donde uno las ve. Dales tiempo para irse. ¿Irse? Ellas regresarán si tú lo quieres de verdad. Y si cierras los ojos, la verás todavía mejor. Y quizá cuando los abras, todavía estén allí. ¿Ves? Tú siempre estás ahí. Los cambios de gobierno significan no cada gobierno tiene la misma conciencia sobre la importancia de que Venezuela tenga imágenes propias. Porque si no, no existe en el mundo. Y el mundo cada vez es más mediático. Y si tú no tienes imágenes propias, no existes. Entonces, en dependencia de mayor o menor cantidad de dinero que nos daban, podíamos hacer más o menos películas. Nosotros dependíamos del azar, dependíamos de la simpatía de un ministro, dependíamos de eso, de la buena o mala suerte, porque no teníamos nada que nos protegiera. Entonces, en el momento en que sale el gobierno de Luis Herrera y llega el gobierno de Lucinchi, bueno, la política, o sea, mejor dicho, perdón, no la política, el plan era acabar con todo lo que se había hecho. Prometo a ustedes, compañeros y amigos, serles fiel a todo evento, al bravo y noble pueblo nuestro, del cual vengo y al cual me debo. El cine no era prioridad, las prioridades eran otras. O sea, ¿por qué no somos prioridad? Primero porque somos creadores y a ningún gobierno le gustan los creadores. Número uno. Porque todo creador es crítico y a ningún gobierno le gustan los críticos. Número dos, el arte, el cine, toda esa cantidad de cosas es secundario. Sobre todo en países donde la problemática social es tan complicada. En el año 86, de las 10 películas más taquilleras, 7 fueron venezolanas, y eso fue terrible. Es como si hubiéramos cometido un gran pecado. Estaba creciendo el cine venezolano de tal manera que había que exterminarlo, porque estaba compitiendo con los grandes. Nosotros, los que en algún momento hemos estado en una administración pública, independientemente del gobierno que sea, yo estoy totalmente convencida de que y es sumamente difícil enfrentar intereses. Sumamente difícil. Antes y ahora. O sea, creemos, yo lo digo con tristeza y ojalá que el país cambie. A veces uno cree que realmente tiene una independencia, que tiene un país, que somos. Pero no es así. La mayoría de las veces no es así. Y lo digo no solamente en el área de cine. Pero después también por los criterios que había en la selección de guiones,
O sea, hubo una confusión muy grande entre unos grupos que estaban hablando de un cine mucho más autoral y otros que estaban hablando de un cine mucho más industrial. El cine autoral, por muchos beneficios que haya podido tener, también trajo muchos males. Y es que se dieran guiones a directores de una sola película, que son dineros perdidos, que se quedaron ahí muertos porque esa gente no siguió haciendo más cine y las películas que hicieron pues muchas veces no tuvieron ningún éxito comercial. En la época romántica, donde no teníamos el dinero, daba para muchísimo más que cuando hay dinero. Cuando hay dinero empieza una competencia mal entendida, un querer yo y tú no. La cosa se puso sumamente complicada allí, se crearon una especie de mafias, se repartían los créditos de películas, etcétera, etcétera. ¿Quiénes hacen cine en Venezuela? En cine hacen quienes son capaces de establecer alianzas para boicotear el desarrollo de otro. Esos son los que hacen cine. Esa es la estructura de la mafia. Entonces comenzó a hacer un cine rosa, un cine menos comprometido con el proceso revolucionario, con el proceso de cambio. Y por supuesto, la gente que pobre, la gente nuestra, la excluida, cuya única diversión barata era el cine, ya no. Entonces comenzó pues a quedarse en casa para ver las cosas que veían en televisión más o menos. Bueno, dejaban de gastar el dinero que iban a gastar en una película comiendo además cotufa y chocolate y cosas de esas características. No se consideró al público como tal, se tomó como un segundo plano. Y tú no puedes poner el público en segundo plano. El público es lo más importante, el público es quien paga, el público es quien te ve, el público es quien te promociona. Me gusta que no uses sostén. Hay que ver que tú eres bien pasado. Tengo todos tus datos. Lo único que me faltan son tus huellas digitales. ¿Qué te parece si mañana salimos a cenar y después, bueno, tú sabes? Ni te conozco, ni me gustas y soy casada. ¿Qué hubo, Peña? ¿Qué hay? Comisario Ferrer quiere hablarte. Te dejo, muñeca. Me esperan asuntos de alta policía. Cuando yo hice Gumarcito Peña, todavía andaba en la cosa de la psicología del policía, entonces me creía policía. El tipo se me fue, va para la avenida. Así es la vaina, se jodió. ¡Párate, coño! En esa historia, ¿verdad?, que existía en la vida real, me pareció que estaban todos los elementos, casi que del drama griego, ¿sabes? Porque una niña que crece sin ninguna otra herramienta que su propio género, que su sexo, ¿qué opciones tiene en la vida? ¿Tu marido es bravo? No, ¿por qué? Como es policía, todos los policías son bravos. Pero no es así. Mejor para ti. Para mí también. Para mí es muy importante
el lado emocional del personaje y la reacción emocional del público, porque si una gran fuerza tiene el cine es la de impactar mi pensamiento, pero impactar también mis emociones y mi espíritu. Ese carajito se está buscando una vaina conmigo. Él como que se cree que me va a chantajear a mí. Esta vez se salvó por Chicho, pero la próxima vez que los veas juntos ya tú vas a ver. Camina. Hubo investigación sobre estos personajes. Pude ir al sitio donde estaba recluido y verlo desde lejos, observarlo, ver cómo se conducía. Párate bien. Pero tú sabes cómo es todo, ¿vale? Ah, sí, yo sé cómo es todo. A ustedes se les acabó el bonche pa' jugo. ¡Camina! La gente pensaba que los crímenes iban a estar narrados dentro de esta película. Pero era tan fuerte como se hizo la película, de la forma como se hizo, que no hacía falta poner en pantalla la forma como se cometieron estos crímenes, pues. Tú puedes hacer una película muy complicada para el espectador, como que tú puedes sugerir y la imaginación al espectador siempre lo va a llevar más allá. Además, la imaginación es algo tan personal que si yo como cineasta, utilizando los medios del cine, incido sobre la imaginación del espectador y le dejo a él lo demás, voy a ser mucho más potente en mi mensaje que si muestro, si explicito todo. Yo, para meterme en el demonio de Ismael, porque eso es un demonio, bueno, eso es un demonio, no, eso es un ciclón de demonios. Oye, es fuerte, entraba a través de la ginebra. Yo cojo el licor que para el momento me puede inducir en el personaje, y una vez que es como especie de, ¿cómo se diría?, de incorporación. Es como si estuviera trabajando la materia para ese espíritu, ¿no? ¿Por qué mató a los tres muchachos? Lo maté porque mancillaron mi honor, destruyeron mi hogar. Y no me arrepiento de haberlos matado. Yo soy inocente. ¿Por qué mató a los tres muchachos? Quiero que sepa que yo hice justicia. Y la gente estaba muy atrapada por el boom de este hecho, muy conmovida. Y eso hizo pues que el boca a boca, creo que se convirtió en la película más taquillera para ese momento en toda la historia del cine nacional. Viejo, la información se paga. Yo en parte vivo de eso, de comprar y vender información. Ojo, que vender información no es espionaje. Yo compro datos y los analizo y los pongo en el mercado. Que si Petróleos Nacionales tiene un embarque de nafta y la oferta está en 67, pues a mí me interesa eso. Yo se lo digo a mis clientes. Y si alguno paga un centavo más, tú se la vendes. La compañía gana, el país gana, y tú y yo vamos a un porcentaje. ¿Qué tiene de raro? Aquí cualquier tipo que estaciona carro en un restaurante gana lo mismo o cuidado sin más que tú, que manejas millones. Sí, pero un cajero también maneja millones. Exactamente, pero tú no quieres ser cajero, ¿verdad? Este es el gran momento, hermano. ¿Cuánto va a durar? ¿10 años? ¿5 años? ¿Un año más? Mucha gente se está llenando de dinero con el petróleo. Menos tú, que precisamente eres el que lo ve.
Arroz con picadillo, yuca, arroz con picadillo, yuca. Sal de la cueva, cuac, cuac, sal de la cueva, cuac, cuac. Anabacoa, coa, 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 coaca. Anabacoa, coa, coa, anabacoa, coaca. Lo bello de aquellos años fue la lucha que hubo que dar, que se sigue dando y se tendrá que seguir dando, pero fuimos con los pioneros o los segundos pioneros generacionales de una pelea que empezó que hace muchos años. Nunca comimos completo, nunca disfrutamos del bienestar de lo que ganábamos, porque nunca ganábamos nada. Pero los sueños fueron tan grandes y tanto tiempo que aún hoy, yo con la edad que tengo, sigo soñando y sigo haciendo cosas e inventando cosas, transmitiéndole a mis alumnos y a la gente cercana a mí esa pasión y ese deseo y esa locura por realizar los discursos a nivel cinematográfico. Yo todas las cosas excepcionales y maravillosas que he vivido, las he vivido a través de la ficción. La ficción me ha regalado a mí miles de vidas que yo no hubiese vivido en mi vida cotidiana porque yo soy más bien aburridona. Qué verdad tan monstruosa. Yo no soy hijo tuyo, como Angélica, como Gabriel. Como estamos inmersos en un individualismo feroz, voy a decir para qué sirvió el cine que yo hice. A mí me dio unas satisfacciones descomunales y una tranquilidad de que no pasé por este mundo en balde. Esa es mi expresión. Y por otro lado, mira, el haber encontrado gente que al final de una proyección de País Portátil me abrazara y llorara, era importante para mí. Mis amigos del grupo. Mi amiga Nancy. Esta época tiene de extraño que no se hace el cine que se hacía antes, la cantidad de cine por problemas económicos, por desfases políticos, porque el cine se quedó en el último vagón de un tren. Yo veo como el tren tiene sus prioridades, el país, la política, la economía, y el cine y las artes en general, yo vengo del teatro esencialmente, se ha quedado como en el último vagón. Entonces uno se siente como en el último de la fila, un poquitico abandonado, desprotegido. El cine ha llenado mi vida, que lo que para otros, ¿verdad?, ha sido un trabajo, para mí ha sido un hobby. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws. La vida es como un avión que sube, que baja. Las paradas son muy importantes. Yo creo que no hay que perderse detrás del éxito, hay que fracasar alguna vez. Hay que fracasar porque uno se asienta, uno se acostumbra y uno pierde el valor, pierde la calidad. Yo creo que hay que volver a empezar de un poco más de la nada que la nada para hacer de nuevo, para encontrar un camino correcto.
el cine hay que hacerlo, el cine es una vía de comunicación, es un mensajero importante de ideas y de ideología. Y eso es sumamente importante y hay que desarrollarlo como industria para hacer un país realmente con fuerza ideológica y con fuerza política. Yo creo que el problema es un problema de soberanía cultural, simplemente. O sea, que los estados tienen que ser conscientes de que para competir con esa estructura que tiene ya características monopólicas de apoderarse prácticamente de todo el tiempo de cine, de todas las salas, la única forma es la de apoyar con ganas al cine nacional. Pues. Una forte do índio-americano, arquitetura universal. Machacados robustos valos do concreto, herência de mi general. Signori miei, questa è la Piazza Maggiore, hoy chiamata Piazza Bolívar. Si tú hablas de los años 70, porque sí, realmente fue una edad de oro del cine. Yo creo que la edad de oro del cine comienza ahora con esta nueva ley, o con esta reforma de la ley, que nos da realmente algunos instrumentos ciertos para hacer cine. Esta ley ha producido lo que siempre quisimos que hubiera, una fuente de ingresos para la producción de cine nacional, y no solo para la producción, para la difusión, para la parte cultural, para la enseñanza de cine, para tantas cosas, para ayudar a las salas independientes que son las que más lo necesitan. Ahora es una excelente oportunidad para empezar a contar la historia otra vez. Se abre una perspectiva realmente, una autopista de posibilidades, un haz infinito de posibilidades de hacer cine. Ya no somos ni siquiera Venezuela, ya nos estamos viendo como una Venezuela más grande, un continente, un área en común. O sea, ahorita tendríamos tanto a favor que yo no sé si sería a lo mejor hasta un poquito más fácil. Con todos los jóvenes que vienen y con todos los cineastas que han luchado durante tantos años por el cine venezolano, tenemos que lograr la verdadera edad de oro del cine venezolano. Hacer mejores películas, mejores que esas que hicimos. Y yo creo que eso se va a lograr. ¡Hola, gente! ¡Vamos a divertirnos! ¡Sean bienvenidos a la guerra de Miniteca! Betelgeuse.
Draw. En mi taxi, lleno de ilusiones, pensando en los millones que algún día me iba a meter. Con mis pasajeros se sabían la historia, que en mi última novela esa me iba a dar la gloria. Hasta el día que llegaste con tus ojos morenos, con tu paso sereno, debí acercarte a mí, con ese cuerpo divino y esa cintura